Bendiciones a todos. Estamos sumamente agradecidos del Señor por este magnífico tiempo que Él nos ha dado a nosotros como su iglesia. No solamente porque hoy es domingo y el Señor nos ha permitido en su día adorarle y reunirnos como iglesia en su templo, sino también, como decía nuestro pastor Yadí minutos atrás, en su gracia y soberanía, nosotros tenemos la oportunidad de aún hoy en día reunirnos como pueblo de Él para adorarle de manera pública. Y es verdad que de manera lastimosa, en otras latitudes del mundo, la iglesia del Señor no tiene el mismo privilegio que nosotros tenemos en este instante. Así que yo creo, mi hermano, que es una apelación a nuestra mente de dar gloria al Señor porque nos permite disfrutar de la coinonía unos con los otros, de reunirnos en el día del Señor, el domingo, para adorar su nombre, asimismo con otras iglesias hermanas que a través del mundo completo también dan gloria y honra al Señor en este tiempo. Y esto me lleva a reflexionar sobre, no importa los turbulentos que sean los tiempos, no importa las vicisitudes que vemos, algo que siempre debemos recordar es que el Señor tiene el control absolutamente de todo. Y es por esto, mis hermanos, que en la mañana de hoy, el texto de las Escrituras que vamos a exponer es un llamado a la reflexión, es un llamado a enfocarnos en la gloria de Dios y darle honra a Él en todo momento, no importa la circunstancia en las cuales tú y yo estemos pasando. Quiero iniciar leyendo el texto y luego quiero explicar el texto para aplicarlo a nuestras vidas. No obstante, quiero que ustedes inclinen su rostro y abran sus corazones para que nuestro Señor nos conduzca a través de este tiempo. Padre amado, he aquí tu iglesia bautista cristiana. Estamos regocijados y agradecidos, Señor, porque tú nos has permitido estar hoy aquí para adorarte. Gracias, Señor, porque minutos atrás tú has ido conduciendo nuestros corazones y nuestras mentes, apartándonos de las cosas que tenemos pendiente en el mundo para que nos podamos enfocar 100% en ti. Gracias, Señor, porque tú has ido llevando nuestras mentes a adorarte, a glorificarte. Y a través de este tiempo, Señor, nosotros continuaremos dando honor, gloria y honra a ti. También, Señor, oramos por aquellas otras iglesias hermanas que en otras partes del país y del mundo están dando honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros encontramos consuelo, no importa la situación en la cual el creyente esté. Gracias, Señor, porque tú estás en tu trono, porque tú tienes control absoluto de todo y porque en tu gracia y misericordia, tú, Señor, continúas dándonos aliento, fe y esperanza. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Uno de los puntos que quizás más conflicto los creyentes tenemos hoy en día es el acceso a las redes sociales, en la cual hemos sido bombardeados de manera directa contra todo lo que tiene que ver con el mensaje del Señor. No obstante, por eso quiero que, primero que nada, tú vayas en tu Biblia y vayas en el Nuevo Testamento a la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Básicamente estaremos viendo en la mañana de hoy en el capítulo 2, los versículos 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Mis amados, cuando tú estudias la Biblia completa, y específicamente en el Nuevo Testamento, percibirás un rastro de sangre desde el mismo momento del inicio de la institución de la iglesia. Desde aquel mismo momento en que llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos, ellos estaban de manera directa en el fuego de la persecución. Y a través de los siglos, la historia no ha cambiado. De hecho, en tiempos modernos, de manera concreta, el 24 de agosto del año 2008, algunos grupos nacionalistas hindúes atacaron y masacraron algunas iglesias en la India. De manera concreta, 57 creyentes perdieron la vida. ¿Motivo? Su fe en Cristo. Y aparte de eso, también el gobierno reporta que unos 50,000 creyentes de la India tuvieron que moverse directamente de sus lugares porque estaban siendo asediados por la persecución en contra del cristianismo. El 31 de octubre del año 2010, una organización afiliada a Al Qaeda se hizo responsable de la matanza de 52 creyentes en iglesias. Algunas de estas personas habían sido sometidos y explotados de manera literal con dinamitas. El 12 de septiembre de 2013, la organización islámica radical Boko Haram atacó una población en el nordeste de Nigeria, dejando a su paso 142 personas muertas por su fe en Cristo. Y así algunas estadísticas, de manera que dicen lo siguiente. Justamente la lista mundial de la persecución del año 2001, miran las cifras que dice. 4,761 personas creyentes han sido asesinadas por su fe en Cristo. 4,488 iglesias han sido atacadas y han sido quemadas, han sido destruidas. 4,277 creyentes en Jesús han sido detenidos por su fe en Cristo. De manera apropiada, nuestro pastor Yadín daba gracias al Señor, porque aún hoy en día, en nuestro país, nosotros tenemos el privilegio de venir de manera presencial y de adorar a nuestro Señor. No obstante, mis amados, otros hermanos
en el globo terráqueo no tienen la misma, por así decirlo, suerte que tú y yo tenemos. Aunque quizás con otro matiz, nuestra República Dominicana no es tampoco tan agradable, no está tampoco tan simpática y tan contenta con lo que es la fe cristiana. De manera directa, aquellos ustedes que navegan en las redes sociales pudieron percatarse de que cuando la Cámara de Diputados de la República Dominicana eliminó del anteproyecto de ley algunos beneficios que se le daban a la comunidad, permítame el nombre porque no me lo sé, LGBTQIA+. Muchas personas encendieron las redes sociales atacando de manera directa no solo a la Cámara de Diputados, sino a aquellos diputados que se levantaron su voz indicando que ellos fueron elegidos para legislar para todos, ya que no deberían ellos de estar legislando para un grupo en específico, sino para todos los dominicanos. Ellos fueron llamados xenofóbicos y muchísimos otros epítetos que ahora mismo no recuerdo. Esto quiere decir, mis amados, que la Iglesia de Cristo, incluyendo aquí en República Dominicana, está siendo también perseguidas, porque cuando tú presentas el mensaje del Evangelio, muchas personas cierran sus oídos a la palabra de Dios. Y quizás tú como creyente te puede perturbar y hasta te quita el sueño. Algunos creyentes y algunos hermanos en Cristo me han dicho, pero definitivamente yo creo que estamos viviendo en el último tiempo. Ya el Señor está a la venida, definitivamente ya Él va a venir con sus ángeles a mandar fuego al mundo. Y esto quizás nos llena de pavor un poco, de cómo el mundo está convulsionado y atacando la fe cristiana. Ahora, mis amados, esto no es nuevo. Es bueno que tengamos esto en cuenta. Este asedio contra el pueblo de Cristo no es nuevo. Así que antes de que te perturbe, te altere o te desanimes, mi propósito de esta mañana es recordarte que nuestro Señor está sentado en su trono y Él tiene control absoluto de los tiempos y las circunstancias. Cada evento que tiene lugar en esta tierra, el Señor tiene control. En su soberanía, Él permite algunos de ellos. Así que yo te animo, mi amado, que no te llenes de temor cuando veas que la maldad en el mundo avanza. Y esto es básicamente lo que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12 nos enseña. Por lo tanto, he titulado el mensaje de la mañana de hoy que debemos de mantener la fe en Dios en tiempos de angustia. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Muchos de ellos habían venido de una cultura netamente pagana. Muchos de ellos tenían otro tipo de vida un poquito moralmente comprometidos, pero cuando ellos escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su vida fue completamente cambiada. El evangelio llegó a las almas de estas personas y automáticamente hubo una transformación en sus vidas. Ocurría aproximadamente el año 50 de nuestra era cuando el apóstol Pablo y un grupo de misioneros fueron a Tesalónicas. Y de acuerdo con el programa misionero de Pablo, él siempre iba a las localidades y básicamente donde había una sinagoga judía, él comenzaba a predicar el evangelio. De manera directa, dice las escrituras que él duró 3 días de reposo, 3 sábados, enseñando y predicando la palabra de Dios. Ahora, es bueno para que tener un contexto correcto de este pasaje, tengamos en cuenta cómo estaba conformada la población de Tesalónica. Muchos de ellos eran una mezcla de griegos y romanos y como tal tenían una amalgama grandísima de dioses. Estaba Zeus, que era el padre del dios del Olimpo. Estaba Dionisius, que era el dios del vino. Estaba Afrodita, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Estaba Demeter, la diosa de la agricultura. Estaba Asclepión o Esculapio, la diosa de la medicina, hermano Carlos. Tesalónica también tenía algunos vicios justamente malsanos. Muchas personas justamente iban a esta localidad de la tierra para ir a gozarse de los placeres mundanos y temporales que ofrece este mundo. También la bisexualidad era de manera rampante y sumamente común
en estas tierras. Tanto así que la amistad de un hombre con otro hombre normalmente llevaba un tipo de relaciones de carácter homosexual. Las obras también teatrales eran violentas y sumamente gráficas, de contenidos promiscuos. Pero por otra parte, dentro de esta iglesia o dentro de la población estaban aquellas personas que eran de nacionalidad judía. Ellos habían tenido la autoridad y la autorización del César para comprar propiedades, levantar iglesias y celebrar culto al Señor. Así que muchos de los hermanos tesalonicenses, antes de su vida en Cristo, habían migrado a lo que era el judaísmo, porque entendían que era una religión más pura y ellos podían estar más concentrados adorando al Señor. Cuando Pablo y el equipo misionero predican la palabra del Señor, como dije inicialmente, el corazón de estas personas fue cambiado. Tanto al punto que ellos fueron llevados a los tribunales y el juicio o el punto del por cual ellos estaban siendo llevados al tribunal era que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya habían dejado atrás su vida pasada, ya habían dejado atrás lo que era la idolatría, ya habían dejado atrás lo que eran la promiscuidad sexual y muchos otros puntos malsanos. De manera directa también, ellos habían dejado de adorar al dios Caribus, el cual era la representación del César en aquel tiempo. El dios Caribus se decía que había sido un joven que había sido muerto por sus hermanos tiempo atrás. Y había la profecía de que él iba a resucitar y a llevar paz, sosiego y tranquilidad a los más desposeídos. Por lo tanto, las personas veían al emperador romano como una persona que necesitaba y que ellos deberían de dar su adoración, porque justamente el emperador de Roma iba a darle paz y tranquilidad a ellos. Así que con todo esto en mente, mis amados, tú ves que desde aquel mismo momento la iglesia de Cristo había sido azotada. Había sido completamente perseguida. Y si bien no podemos llegar a la conclusión de que muchas de estas personas habían perdido su vida por su fe en Cristo, realmente ellos habían sido marginados de la sociedad. Las otras personas no se reunían con estos creyentes porque ya realmente no era políticamente correcto reunirse con ellos. Así que cuando Pablo escribe a la iglesia, dentro de varios propósitos, les enseña de que ellos deberían de tener ánimo en medio de la persecución por su fe en Cristo. Y en adición a esto también Pablo le corrige un pequeño error que podemos decir desde punto escatológico, o sea, mensajes relacionados al tiempo del fin. Porque muchos de ellos habían creído ya que estábamos viviendo en el día del Señor, lo que quizás muchos también hermanos creen hoy en día. Ahora, permíteme hacerte una pequeña clarificación inicialmente. El día del Señor, desde el punto de vista de las Escrituras en el Antiguo Testamento y en el contexto de pasajes apocalípticos como Segunda de Tesalonicenses, no necesariamente es un día de tranquilidad y de paz como nosotros decimos que venimos a reunirnos en el día del Señor los domingos para adorarle. El día del Señor tiene un matiz un tanto diferente a eso que estamos viendo. Ahora, con esto en perspectiva, quiero que veamos una serie de eventos que permitirán en aquel momento a las personas y hoy también a los individuos que estén vivos en aquel momento específico a reconocer que estamos un paso más cerca de la segunda venida de Cristo. Y es verdad, nosotros los creyentes decimos, yo creo que ya la segunda venida de Cristo viene en cualquier momento. Pero hay una serie de eventos que es prudente que tú y yo como creyentes tengamos en consideración para que no perdamos esperanza. Y esto quizás nos introduce a nuestro primer punto que debemos de analizar esta mañana y es relacionado con la futura apostasía. Pablo había enseñado a la iglesia de Tesalónica una progresión escatológica de los eventos futuros. Y de manera concreta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, él comienza a hablar de un primer evento que debe de ocurrir antes de la llegada del día del Señor. Quiero que vayan en sus Biblias, por favor, que me acompañen a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y básicamente estaremos viendo los versículos 13 al 18 de manera rápida.
1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para servir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y aquí Pablo enseña de manera categórica el primer evento que debe de ocurrir antes del día del Señor. Ahora el texto no se mantiene ahí, no finaliza ahí. Primera de Tesalonicenses justamente sigue y dice: pero mira, acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes, hermanos, no tienen la necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Mira el término que utiliza Pablo aquí ya. Él cambia y dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. De manera categórica, las Escrituras hacen una diferencia marcada entre estos eventos. Y quiero que vayas conmigo, aunque no en tus Escrituras, sino con tus ojos y oídos abiertos, que vea algunas diferencias en este matiz que vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De manera concreta, hablando del día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ahora mira lo que dice Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. El profeta dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. No es un mensaje de esperanza, es un mensaje de juicio. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Es día de juicio. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá a su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Eso es lo que establece en las Escrituras el día del Señor desde el punto de vista de los pasajes apocalípticos o escatológicos. Joel capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Ese es el punto que trae justamente el concepto del día del Señor. Y en el Nuevo Testamento la idea se mantiene. De hecho, yo te invito en tu casa, no aquí, que leas Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Y esto obviamente habla del contexto directo de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Aquella tribulación futura donde la ira del Señor se derramará pura sobre la tierra para dar con justa retribución a aquellos que andan de espalda al Señor. Pero volviendo al texto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 3, advierte lo siguiente, y por eso es que justamente Pablo hace una aclaración grande a los hermanos de Tesalónica. Ellos creían que ya estaban viviendo en el día del Señor, y Pablo dice: no, hay una serie de eventos que ustedes deben de conocer antes de que llegue este día. Y justamente 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, Pablo advierte lo siguiente: mira, nadie os engañe de ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí él habla de manera diferente, de manera directa, de un punto que debemos de tomar en cuenta.
antes del día grande de Jehová se manifestará la apostasía. Ahora tú dirás, bueno, hemos vivido en apostasía desde el momento cero de la iglesia, porque muchas personas han estado justamente en el seno de la iglesia y a través de los siglos han estado saliendo. Y eso es cierto. Pero se manifiesta lo que Primera de Juan dice: ellos estaban en nosotros, pero salieron porque no son de nosotros. El creyente genuino, quizás en algún momento de su vida, por alguna situación específica, puede que hasta que se aparte de manera penosa, pero él vuelve a redil. Ahora, aquellos que se apartan de manera definitiva y nunca vuelven, la sentencia de ellos está sobre ellos. Nunca fueron del Señor, por lo tanto se alejan. Ahora, tomemos en cuenta que no solamente los falsos creyentes han estado junto al pueblo de Dios, sino que justamente el tema de la apostasía está asociada con falsas enseñanzas dentro del seno de la iglesia. Falsos mensajes que se enseñan de algunos púlpitos. Eso está asociado también con la futura apostasía, pero de manera categórica Pablo enseña, y de manera particular, que habrá una apostasía. No habla de la apostasía en sentido general, habla de una apostasía de manera definitiva. Y esta apostasía es relevante para este pasaje porque justamente da como entrada a uno de los seres más perversos, a uno de los seres que traerá más persecución contra el nombre de Dios. Y me refiero de manera directa al hombre de pecado, al inicuo, al anticristo, al cuerno pequeño, a la abominación desoladora. Esta persona tiene varios nombres justamente en las Escrituras a través del Antiguo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, es Ezequiel capítulo 38, versículo 2, donde él lo identifica como el príncipe de Gog, quien está en la tierra de Magog. Isaías 14, versículo 4, le llama el rey de Babilonia. Y Isaías 51, versículo 13, le llama el rey que aflige. Daniel lo llama como el cuerno pequeño o el príncipe que ha de venir y el rey que hace lo que quiere. Zacarías lo denomina como el pastor necio y despreciable. Juan lo nombra como la bestia o el anticristo. Así que mira cómo a través de las Escrituras justamente esta persona tiene varios nombres. Cómo la Biblia justamente enseña las características de esta persona. Ahora quiero que notes que la palabra anticristo es una palabra griega que es una palabra compuesta. Tienen primeramente la preposición antes, anti, que quiere decir en contra, en lugar de, y tiene el sustantivo Christos, que quiere decir Cristo o el Mesías o el ungido. En otras palabras, el anticristo es aquella persona que está en contra de Dios, que se opone de manera directa a Dios. Y por lo tanto es un ser humano que de manera directa hará todo lo que está en su poder para ir en contra de Dios. Este futuro individuo será un ser humano blasfemo. Ahora, la blasfemia de él no está asociada directamente a que diga vulgaridades, sino la blasfemia de él está asociada a que hablará de manera sigilosa y convencerá a muchas personas a que se rebelen contra Dios. Él hablará a los oídos de las personas y convencerá a muchos, porque tendrá un gran poder de oratoria, que aquellas personas que no estén cimentados en lo que la Biblia enseña serán justamente seducidos por este maligno. Este individuo llevará a muchas personas a estar de contra o en contra del Señor. El escenario mundial en el cual gobernará este ser es un escenario en el cual las personas estarán andando detrás o de espaldas al Señor. Y es por esto que muchas personas inclusive dicen que hoy en día puede que se dé esta situación. Incluso puede que este individuo esté vivo, aunque necesariamente no está de manera pública en el escenario político y económico mundial. Porque parecería que todas las condiciones están dadas para que esta persona ya tenga su surgimiento. No obstante, quiero que notes, hermanos, que esta persona solamente podrá seducir y podrá llevar
a estar de espaldas a Dios aquellas personas que no son de Dios. No quiero entrar tampoco mucho en detalle en este punto sobre el tema del arrebatamiento, pero entendemos de manera concreta que la iglesia no estará en este momento, sino que muchas personas que entrarán vivas a la gran tribulación, en el medio del fuego, de la prueba, de la gran tribulación, se convertirán a Cristo. Y esos serán perseguidos y esos serán martirizados. Él seducirá a muchos. Él llevará a muchos en contra del Señor, porque hablará con palabras grandes, ya que su padre Satanás le entregará el poder a él. Y por esto la Biblia le llama el hijo de perdición. Desde el punto de vista del hebreo, el hijo tiene que ver, es una persona que tiene una relación directa con otro individuo o con otra cosa, una cosa con otra. Por lo tanto, muchas personas entienden que como hijo de perdición se refiere a que será un delegado directo de Satanás. Satanás mismo obrando a través de un ser humano. Él hablará blasfemia en contra de Dios. Y él exigirá que las personas le rindan honor como si fuese Dios. Quiero que mires lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8 sobre esta persona. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8 dice: también se le dio boca que habla grandes cosas. Mira lo que dice las Escrituras. Hablará grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Mira lo que dice: cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. La Biblia de manera categórica indica que aquellos que sigan a este nefasto ser futuro serán aquellas personas cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Por eso ellos seguirán la voz de este ser maléfico. En contra de su campaña contra Dios, el anticristo no solo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, sino que él también se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cumpliendo con ello los deseos de su padre Satanás, que desde el principio ha querido ser igual a Dios y trata de imitar todo lo que Dios hace. Ahora, a través de la historia, muchas personas han realizado justamente este tipo de actividades. Se han creído dioses y han obligado a las personas que le adoren. De manera categórica, un señor llamado Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, quien vivió del año 37 al año 41, con su desequilibrio mental, obligó a la población judía a que le adorara. Fabricó estatuas y obligó a sus soldados a que lo pusieran esas estatuas en el templo de Dios. Muchos judíos perdieron su vida porque ellos no rindieron sus rodillas ante esta blasfemia. Y es muy posible que cuando Pablo estuviese escribiendo esta segunda epístola, estuviera en mente lo que Calígula había hecho. No obstante, de manera clara, él sabía que Calígula no era este futuro anticristo, el hijo de perdición, ya que este futuro gobernante se hará a sí mismo Dios. Se proclamará como detentador de un poder sobrenatural que solo pertenece a Dios, y por ello su arrogancia será tal que le conducirá a la blasfemia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también enseñó sobre este hijo de perdición y la sucesión de los eventos futuros. Quiero que vaya, por ejemplo, conmigo en tu Biblia a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Aquí sus discípulos le hacen una pregunta, o dos preguntas de manera directa a nuestro Señor. Le dicen: Maestro, 24, versículo 3. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Ahora, como si fuera un seminario, el Señor Jesucristo no solamente le dio una respuesta corta. Él comenzó a hacer un estudio sistemático de los eventos que iban a venir. Por ejemplo, en primer lugar, Él habla de los futuros falsos maestros. Y dice, mira, en el versículo 4, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y estos falsos maestros tú lo has visto que han venido a la tierra a través de los siglos. Luego también Cristo le habla sobre guerras y rumores de guerra, que es un elemento que ha caracterizado a la humanidad desde que el hombre es hombre sobre la tierra, por así decirlo. Dice el texto, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, refiriéndose al fin de los siglos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. También Él les enseña sobre la futura apostasía que vendrá. Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Mateo 24:10 Él dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y de manera categórica, Él dice en Mateo 24:15, que cuanto estos judíos y aquellas personas que estén vivas en aquel momento vean esto, huyan a los montes y se alejen del lugar donde estará esa abominación, el hijo de perdición. Pero de manera directa, luego de estas enseñanzas, Pablo reitera a los tesalonicenses las cosas previas que él ya le había enseñado. Por eso le dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, mira, ustedes no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto. En otras palabras, Pablo le está diciendo, señores, no entren en pánico. El día del Señor todavía no ha llegado. El día del juicio todavía no ha llegado sobre el mundo. A seguidas de esta enseñanza, Pablo recuerda otras múltiples enseñanzas que él de manera verbal le había transmitido. Y justamente esto nos lleva al segundo punto del sermón de esta mañana, y es tratar de identificar quién impide la futura manifestación del anticristo, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el inicuo. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este ser perverso. Estudiosos de todo tiempo han tratado de indagar y tratado de identificar quién es esta persona que viene. Por ejemplo, en los tiempos de Tertuliano, quien vivió del año 160 al año 212 después de Cristo, dijo, en aquel tiempo se entendía que aquel que detenía el anticristo era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano se fue. También el apologista cristiano John M. Frame entiende que alguna fuerza angelical es el responsable que ha impedido la manifestación de este ser diabólico. Paul S. Dixon dice que el propio Satanás es el que detiene al anticristo. Otros enseñan que la iglesia detiene al anticristo. Oscar Cullmann también enseña que la predicación del evangelio es lo que detiene al anticristo. Y obviamente es una posición, una escuela de interpretación postmilenarista que enseña que a medida que el evangelio mina el mundo y las personas se convierten a Cristo, cuando el mensaje del evangelio llegue a todos los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Esa es la interpretación de esta escuela. R.D. Aus enseña que Dios el Padre es quien ha impedido la manifestación de este futuro hombre de pecado, mientras que House entiende que el Espíritu Santo que reside en los creyentes es quien de manera definitiva detiene al anticristo. No quiero ser dogmático en este punto, así que yo justamente de manera reverente entiendo que nuestro Señor en su voluntad nos reveló la identidad de quién o aquel que detiene al anticristo. Así que simplemente yo voy a hacer lo que dice el texto de las Escrituras. No voy a llegar a la conclusión de quién es aquel, aunque de manera personal tengo mi convicción. No obstante, con las Escrituras no indica quién o qué detiene al anticristo. La Escritura sí dice el por qué se detiene al anticristo. Es para que a su debido tiempo Él se manifieste. En pocas palabras, este pasaje nos enseña
que aún en la manifestación de este ser aberrante futuro, Dios tiene control. Porque Él no se va a revelar hasta que se le dé el permiso para revelarse. Como podemos ver, mis amados, en este pasaje, el Señor tiene control absoluto de todas las circunstancias, incluyendo el momento exacto en el cual el inicuo se levantará al mundo. Y esto se confirma justamente en lo que 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 nos enseña. Dice aquí, y ya está en acción el misterio de la iniquidad. Recuérdense que en las Escrituras, cuando se habla de misterio, no se habla de algo terrorífico, sino que algo que estaba oculto en aquel momento y que es revelado en ese instante. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Cuando ese Él se ha quitado del medio, entonces se manifestará el anticristo al mundo. Por el contexto de esta epístola, podemos entender que este ministerio de maldad está en acción en el mundo desde siglos, a través de la persecución de la iglesia de Cristo, a través de los intentos de engañar a los creyentes metiendo falsas doctrinas en las iglesias, a través de la inserción de falsos creyentes que tratan de engañar a otros, cegando los ojos espirituales de muchas personas para que no vengan a los pies de Cristo. El ministerio o el misterio de iniquidad también está en acción, levantando un puñado de hombres arrogantes a través de la historia, que tratan de hacerse pasar por Dios y exigen al mundo que le adoren como a Dios, que así será aquel inicuo futuro también. En palabras de 1 de Juan capítulo 4 versículo 3 dice, mira, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Escribiendo del siglo I, Pablo está diciendo, ya el espíritu del anticristo está en el mundo, aunque él aún no se ha revelado. Una vez que quien esté deteniendo el anticristo se ha quitado, este inicuo se manifestará al mundo. Pero ya las Escrituras nos manifiestan el destino final de este hombre de pecado en el momento de la segunda venida de Cristo. Y mis amados, esto debe de llevarnos y debe de llenarnos de gozo. Esto debe de llevar a la iglesia a estar confiada siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque ya desde ahora conocemos el final de la película. Es como si tú estuvieses viendo una serie y empieza por el final. Ya tú sabes en qué va a concluir todo. Así que aunque tú estés viendo que el mal está avanzando, y esto no es una caricatura ni una novela, de verdad que es así que está pasando. Aunque tú veas que el mensaje del mal está propagándose y más personas están oponiéndose a Dios, ya tú conoces el destino final de aquellos. Las Escrituras lo han revelado. Las Escrituras lo han indicado. Solamente tenemos que ir a ella y veremos justamente el destino de ellos. Ahora, esto no nos debe llevar de arrogancia y no nos debe de llevar de satisfacción de que ustedes van a recibir el juicio justamente por todo lo que están haciendo. Debe de humillar cada vez más nuestros corazones y de orar por esas almas que aún no conocen a Cristo, porque sabemos justamente el destino que Dios le tiene preparado a ellos. Destino en el cual tú y yo pudiésemos estar, si no es por la gracia del Señor que nos rescató. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos dice que tras la manifestación del anticristo y posterior a estos 3 años y medio, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a este inicuo y a su ejército. Y esto obviamente está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y lo presenta en 2 escenarios. Quiero que tú veas este punto en 2 escenarios de manera crucial. Un primer escenario está directamente relacionado con aquellos seres humanos que estén vivos en aquel instante.
De manera directa, Mateo capítulo 24, versículo 11, nos da un poquito más de luz, un poquito más de detalle. Este texto dice que habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. Es un evento característico que no ha tenido lugar en el pasado y será puntual. Luego en el versículo 29 dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, un mensaje característico que vimos anteriormente, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo hasta otro. Y aquí tuve el contexto de Mateo 24, que está hablando de la gran tribulación futura. Ahora, habla también de un segundo escenario. Esta segunda venida puntual de Cristo también tiene un efecto directo sobre el inicuo, que es nuestro tema de hoy en día. De manera directa, 2 Tesalonicenses versículo 8 dice lo siguiente, y en aquel momento justamente hay una interacción directa y una circunstancia directa que este Señor va a padecer. De manera directa, las Escrituras amplían este mensaje. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, justamente habla de este punto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ampliando el escenario, dice entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba en él era fiel y verdadero, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Él estaba vestido de ropa teñida de sangre, haciendo una remembranza a la muerte de Cristo en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y en el versículo 16 dice, y su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero que mires con detenimiento Apocalipsis capítulo 19, justamente en el versículo 19. Y la bestia, hablando del anticristo, y los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con aquel ejército del anticristo? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Pocas palabras. Este inicuo futuro tendrá gran poder económico. Este hijo de perdición seducirá a muchos que se rebelen contra Dios. Tendrá gran poderío y muchas personas le seguirán. Pero será hijo de perdición porque irá directamente a perdición. Estará de manera directa él y su lugarteniente, el falso profeta, en el lago de fuego por toda la eternidad. Así que, mis amados, no importa el poderío económico que este individuo tenga, él no podrá oponerse a nuestro Cristo. Por más poder y por más fuerza que tenga, no se opondrá a Cristo. Y de manera directa, quiero que entiendas que este mismo destino es el que el futuro le deparará a aquellas personas que estén con Él. Aquellos que andan de espaldas a Dios, en el día del juicio, irán a ese mismo lugar. Quiero que lo veas de manera directa en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y aquí en el contexto de este pasaje, está hablando de manera directa luego de los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra. Y de manera categórica en lo que las Escrituras enseñan como el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel cuyo nombre no esté escrito o inscrito en el libro de la vida, su destino final será con aquel jefe al cual ellos siguieron, al anticristo. Y esto es algo que de verdad deberíamos de llenarnos, no de temor, sino de rendir nuestros corazones a Cristo y de predicar el evangelio a aquellos perdidos que aún no conocen al Señor, porque conocemos que su destino final es de perdición eterna. Así que, mis amados, no debemos de angustiarnos cuando el mal avanza. Debemos de orar a nuestro Señor, porque Él tiene control absoluto de todo lo que pasa. Él está en su trono. Él no se ha movido de su trono. No importa lo que las personas hagan, no importa lo que las agendas del mal hagan, Él está en su trono y Él tiene control absoluto de todo. Sigue diciendo el texto. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás tendrá gran poder y hará grandes señales, engañando así solo a los que se pierden. En otras palabras, es verdad que todos los días miles y miles de almas van a la eternidad sin Cristo. Es verdad que cada día más y más personas se oponen a Dios. Pero también es verdad que un día ellos recibirán el castigo justo de su extravío. Y aquel día ellos no podrán pararse ante el trono de Dios y hablar de injusticia, porque cada uno de ellos recibirá el pago que justamente su extravío merece. Cada uno de ellos recibirá justamente lo que había requerido. Ahora tú preguntas, ¿por qué ellos no quieren saber del evangelio? Porque se predica el evangelio. ¿Será que acaso el evangelio no es potable? ¿Es que el evangelio no es verídico? ¿Es que Dios no existe? ¿Es que Dios no se ha revelado al mundo? ¿Es que no hay manera directa de poder conocer a Dios? No, no lo es. No tiene nada que ver con estas situaciones. Ellos no conocen a Dios simplemente por una situación de su corazón, porque ellos aman más su pecado que a Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mi hermano, mira la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Aquellos que escuchan el evangelio de salvación y no vienen a Cristo simplemente por una situación de su corazón, no quieren cambiar su situación. No quieren rendir su vida ante el soberano Rey. Pero un día la tendrán que rendir, aunque no para salvación de ellos. Ellos amaron más las tinieblas que el pecado y amaron más el pecado que la luz admirable de Cristo, porque sus obras de manera definitiva son malvadas. Y es penoso, mis amados, que cada día más, como dije inicialmente, más y más almas vayan a la eternidad sin Cristo por una decisión propia de su corazón. No obstante, las Escrituras nos mandan a nosotros a predicar el evangelio. No mirar si él se va a perder o no, es predicar el evangelio. Ese es nuestro trabajo.
Dios se encargará del resto. En otras palabras, mis amados, aquellos que persisten en su pecado de rebelarse a Dios, el Señor les coloca a ellos un corazón de piedra para que sean irreprensibles y sean insensibles al mensaje del Evangelio. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Ve, el Señor hablando a Isaías, al profeta, ve y di a este pueblo, escucha bien y no entendáis. Mirad bien y no os comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sean curados. Aquellos que se obstinan a cerrar sus oídos al Evangelio, aquellos que se empecinan en no venir a Cristo, el Señor simplemente complace sus peticiones y les coloca un corazón de piedra para que ellos no se arrepientan. Ahora, no es por tema del Señor, es porque ellos justamente así lo quisieron. Ya el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. El medio para la reconciliación está abierto. Pero la naturaleza humana caída no quiere tener en cuenta a Dios, porque no le interesa tener en cuenta a Dios. Mira lo que dice el doctor Gary Children sobre este punto. Dice él, y cito: Dios está enviando el poder del engaño hacia los que se complacen en su estilo de vida malvado y se mantienen firmes en su rechazo al Evangelio, a fin de que todos sean juzgados y condenados. Ellos se extraviaron. Simplemente el Señor le permite que sigan con su extravío en su soberanía. Así que, mis hermanos, este mensaje nos enseña de que no importa los duros que sean los tiempos, nosotros como creyentes debemos de estar siempre enfocados en Cristo. No importa los duros que sean los momentos, no importa que se intensifique la persecución contra la iglesia en cualquier parte del mundo, incluyendo aquí en nuestra amada República Dominicana, el Señor tiene control. Nosotros como iglesia nos corresponde predicar el Evangelio, mostrarle a Cristo a las personas y orar por esas almas. Ahora, amigo mío, tú que me estás escuchando, donde ya tú tienes conciencia de lo que le depara al maligno y a aquellos que sigan esa disolución. Ya sabes el destino que le depara a aquellos que ya han muerto sin Cristo. Te pregunto, ¿por qué tú quieres seguir en una posición de estar bajo la ira del Señor? ¿Qué es lo que te motiva para no venir a los pies de Cristo? ¿Tú has visto que el Evangelio es real? ¿Que Cristo es real, es histórico? ¿Que la fe de Él es viva? ¿Que el Evangelio es vivo? Pero también sabes que el mal tendrá su paga. ¿Por qué no vienes a Cristo y te arrepientes de manera genuina? ¿Por qué no abres tu corazón a Él para que Él elimine todos tus pecados y tú comiences a vivir una nueva vida en Cristo Jesús? El pecado no trae nada bueno. Es verdad que algunos se gozan de manera temporal en los deleites efímeros y mundanos de la vida, pero al final de cuentas, el pecado pagará mal. En este punto, Satanás no es egoísta. Quizás es el único pecado que no tiene aquí. Él sabe que está condenado de manera definitiva, pero no quiere ir solo. No seas tú uno de esas tantas miles de almas que van a pasar la eternidad en condenación eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de textos como 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, tú nos enseñas, Señor, que tenemos esperanza. Tú nos muestras, Padre, que tú tienes control absoluto de los tiempos y las circunstancias. Y tú nos enseñas, Dios mío, que tú estás en tu trono. Padre, oramos por aquellas almas que aún no te conocen. Oramos por aquellos corazones, Señor, que aún prefieren vivir de espaldas a ti.
Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos y que tú rompas ese corazón duro y lo doblegues a los pies de Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor, y permite que ellos escuchen el Evangelio, que sean sensibles a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo permita que ellos nazcan de nuevo como una criatura, como un nuevo ser, y de ahí en adelante sean llamados hijos de Dios. Ten misericordia de sus vidas, así como tú la tuviste con cada uno de nosotros que estamos hoy aquí en la iglesia y a través de todas las edades. Tantas personas han venido a tus pies porque así, Señor, tú lo permitiste. Así que te honramos por ellos también que aún no te conocen, para que en tu gracia y misericordia ellos vengan a la luz admirable de Cristo y sean salvados por la obra magnífica de nuestro Salvador. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.